Hola chicos, bueno, como ya vieron en la adivinanza, vamos a empezar a trabajar con el cuento de Caperucita Roja. Esta historia tiene muchas versiones. La primera la escribió Charles Perrault. Después la modificaron los hermanos Grimm y todos los demás escritores hicieron sus propias versiones. La que yo les voy a contar hoy es una adaptación del cuento de los hermanos Grimm que hicieron María Elena Cutter y Cynthia Cooperman. Y dice así. Érase una vez una dulce niña a la que todos querían aunque solamente la hubiesen visto una vez. Pero quien más la quería era su abuela. En cierta ocasión le regaló una caperucita de terciopelo rojo y como le quedaba tan bien y la niña no quería ponerse otra cosa, todos la llamaron de ahí en adelante Caperucita Roja. Un buen día le dijo su madre, mira Caperucita, aquí tienes un trozo de tarta y una botella de leche para llevarlo a tu abuela. La pobre está enferma y débil, y esto la pondrá mejor. Anda con cuidado y no te apartes del camino. No te entretengas ni te pongas a juguetear. Cuando llegues a la casa de la abuela, no te olvides de darle los buenos días. Lo haré todo bien, dijo Caperucita Roja, dando un abrazo a su madre. La abuela vivía en el bosque, a media hora de camino desde el pueblo. Apenas Caperucita Roja entró al bosque, salió a su encuentro un lobo. Nunca antes la niña había visto un lobo y desconocía lo peligroso que es ese animal. El lobo, con su voz más amistosa, le dijo: «Buenos días, dulce pequeña. ¿Cómo te llamas?» «Buenos días, me llamo Caperucita Roja». «¿A dónde vas tan temprano?» «A ver a mi abuelita». «¿Qué llevas en tu bella canasta?» «Tarta y leche. La abuela está enferma y débil y necesita comer bien para mejorarse». «Dime, Caperucita Roja, ¿dónde vive tu abuela?» «Hay que caminar aún un buen cuarto de hora por el bosque porque su casa se encuentra bajo los 3 grandes robles». El lobo pensó: esa joven y delicada niña será un suculento bocado. Sabrá mucho mejor que la vieja. Has de comportarte con astucia si quieres pescar a las dos. Entonces acompañó un rato a la pequeña y luego le dijo: «Caperucita, mira esas hermosas flores que te rodean. Escucha el canto de los pajarillos. ¿Es tan divertido corretear por el bosque?» Caperucita Roja abrió grandes sus ojos y vio como los rayos del sol atravesaban las ramas de los robles y acariciaban las preciosas flores que crecían por todas partes. Deslumbrada pensó: si llevo a la abuela un ramo de flores frescas, se alegrará. Es temprano, llegaré a tiempo. Y entonces, apartándose del camino, se metió en lo profundo del bosque en busca de flores. Mientras la niña se entretenía armando su ramo, el lobo se marchó precipitadamente a la casa de la anciana, tomando un antajo que conocía. Apenas llegó, tocó suavemente la puerta. «Toc, toc». «¿Quién es?», preguntó la abuela con voz fatigada. «Soy Caperucita Roja, que te trae tarta y leche. Ábreme», dijo el lobo con una voz afinada. «No tienes más que girar el picaporte», dijo la abuela desde su cama. El lobo giró el picaporte, la puerta se abrió. Sin pronunciar palabra, fue directamente a la casa donde yacía la abuela y se la tragó de un solo bocado. Entonces se puso sus ropas, se calzó su cofia, cerró las cortinas y se metió en la cama. Cuando Caperucita Roja había recogido tantas flores que ya no podía llevar ni una más, se acordó de la abuela y se encaminó a su casa. Se asombró al encontrar la puerta abierta. Al entrar en la casa, todo le pareció muy extraño. Ella siempre se alegraba cuando visitaba a la abuela, pero esa mañana sentía miedo. Llamó: «Abuela, abuelita», pero no tuvo respuesta. Entonces se acercó a la cama y corrió las cortinas. Allí estaba la abuela, con la cofia bien calzada en la cabeza y un aspecto extraño. La pequeña se acercó y exclamó: «Oh, abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes?» «Para oírte mejor». «Oh, abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes?» «Para verte mejor». «Oh, abuela, ¿qué manos tan grandes tienes?» «Para abrazarte mejor». «Oh, abuela, ¿qué boca tan grande tienes?» «Para comerte mejor». Y diciendo esto, saltó el lobo de la cama y se tragó a la pobre Caperucita Roja. El lobo,
Después de haberse saciado su apetito, se metió de nuevo en la cama y se durmió. Un rato después, un cazador pasó por delante de la casa y oyó los ronquidos. Se preocupó. La abuela ronca, pero no tan fuerte. Miraré que no sea que le pase algo. Y entró en la alcoba. Al acercarse a la cama, vio tumbado en ella al lobo. «Mirá dónde vengo a encontrarte, viejo lobo», dijo. «Tanto tiempo buscándote». Entonces le apuntó con su escopeta, pero pensó que el lobo podía haberse comido a la anciana y que tal vez podría salvarla todavía. No disparó. Tomó unas tijeras y comenzó a abrir la barriga del malvado animal. Apenas había dado el cazador un par de cortes, vio reducir la roja Caperucita. 2 cortes más y saltó la niña diciendo: «¡Ay, qué susto he pasado! ¡Qué oscuro estaba en el cuerpo del lobo!». Después, con mucho esfuerzo, salió la anciana. Caperucita trajo inmediatamente grandes piedras y llenó la barriga del lobo con ellas. Un momento más tarde el lobo se despertó, quiso dar un salto para salir corriendo, pero el peso de las piedras lo hizo caer. Se arrastró hasta la puerta y salió. Así se internó en el bosque y nunca más se lo vio. En la casa de la abuela fue todo felicidad. Comieron la tarta, bebieron la leche y festejaron con el cazador que ambas estuvieran sanas y salvas. Fin. Se cuenta también que en cierta ocasión, cuando Caperucita Roja llevaba dulces a su abuela, otro lobo se acercó a ella, le habló y quiso apartarla del camino. Pero esta vez, Caperucita se cuidó mucho de hacerle caso. Siguió derechamente su camino y apenas llegó a la casa de la abuela, le contó que se había encontrado con el lobo y que éste le había dado los buenos días. «Estoy segura», dijo la niña, «que si me hubiera apartado del camino, me hubiese devorado». «Ven conmigo», propuso esa abuela. «Vamos a cerrar la puerta para que no pueda entrar». Al poco rato, llamaba el lobo a la puerta y aseguraba: «¡Abre, abuela! Soy Caperucita Roja y te traigo dulces». Se quedaron calladas y no le abrieron la puerta. El malvado se puso a rodar la casa. Luego saltó el techo y esperó allí a que Caperucita Roja saliera. Tramaba seguirla y comérsela en la oscuridad, pero la abuela se dio cuenta y se le ocurrió un plan para salvar a la niña. Delante de la casa de la abuela había una gran fuente de piedra. La anciana indicó a la niña: «Toma la olla, Caperucita. Ayer estuve cocinando embutidos. Lleva el agua hervida a la fuente». La pequeña estuvo llevando agua hasta que la fuente se llenó. Entonces el olor a embutidos llegó hasta el techo donde estaba el lobo. Este olfateó y miró hacia abajo. Finalmente alargó tanto el cuello que no pudo sostenerse más y empezó a resbalarse. Cayó así del techo a la gran fuente y se ahogó. Caperucita Roja se fue muy contenta a su casa y nadie le causó ningún daño. El famoso cuento de Caperucita Roja fue escrito originalmente por el francés Charles Perrault hace más de 300 años y está incluido en su volumen Cuentos de Antaño. En el auténtico final de este cuento, el lobo se come a la abuelita y a Caperucita Roja, pero sin que nadie pudiera rescatarlas. El último párrafo del cuento decía así: «Abuelita, qué dientes más grandes, son para comerte mejor». Y diciendo estas palabras, el malvado lobo se arrojó sobre Caperucita y se la comió. Posiblemente los hermanos Grimm conocieran la versión de Perrault, pero también recogieron otras como las que se publicaban en este libro. Se podría pensar que fueron ellos los que cambiaron el trágico final del cuento, pero la única fuente que tomaron los hermanos Grimm para sus relatos fue la transmisión oral, especialmente la tradición oral alemana. Como señala Wilhelm Grimm en sus memorias, la única fuente de antología fueron los relatos orales de amigos y vecinos. Su mayor informante fue la señora Biermann, quien les contó una gran cantidad de historias y seguramente hubiera contribuido a ampliar considerablemente su colección si no hubiera fallecido en 1816. Espero que les haya gustado esta adaptación de Caperucita Roja, que está basada en el libro de los hermanos Grimm, Cuentos de los niños y el hogar, publicado por primera vez en 1812. Les mando un beso grande y seguimos haciendo las actividades.